Cuando Daniel Cruz llegó a su apartamento aquella noche, el ruido de la ciudad todavía le zumbaba en la cabeza. Eran casi las 10, y llevaba despierto desde las 4:30 de la mañana. El ascensor no funcionaba otra vez, así que subió los 5 pisos por las escaleras, arrastrando los pies, con el uniforme gris del almacén aún puesto y la espalda empapada de sudor frío. No esperaba nada especial. Nunca lo hacía. Su vida no solía sorprenderlo. Abrir la puerta, dejar la mochila en el suelo, calentar algo barato y dormir. Siempre igual. Pero aquella noche, antes incluso de meter la llave en la cerradura, notó algo raro. La luz del interior estaba encendida. Daniel se quedó quieto. Frunció el ceño. Él siempre apagaba todo antes de salir, incluso la pequeña lámpara del pasillo que apenas alumbraba nada. Vivía solo. No tenía visitas. No tenía a nadie con copia de las llaves. El corazón empezó a latirle más rápido. Empujó la puerta con cuidado. Y lo primero que escuchó fue el sonido del agua corriendo. Venía de la cocina. Daniel avanzó despacio, conteniendo la respiración, sintiendo cómo los músculos se le tensaban. Pensó en llamar a la policía, pero algo lo detuvo. El sonido no era brusco. No había cajones abiertos ni cosas tiradas. Era un sonido tranquilo, casi doméstico. Como si alguien estuviera fregando. Se asomó al marco de la cocina y se quedó paralizado. Había una mujer de espaldas, de pie frente al fregadero. Llevaba una blusa clara, remangada con cuidado, y el cabello recogido de manera informal. Estaba lavando un plato con movimientos lentos, concentrados, como si llevara horas allí. Sobre la mesa había un paño doblado, una taza seca, incluso había sacado la basura. Aquello no tenía sentido. La mujer se giró. Y cuando Daniel vio su rostro, sintió que el estómago se le hundía. La reconoció al instante. Era Laura Medina. La directora general del grupo logístico más grande del país. La mujer que salía en revistas económicas. La que hablaba en conferencias sobre eficiencia y recortes. La misma que, 6 meses atrás, había firmado el cierre del centro donde trabajaba su madre. La misma decisión que la dejó sin empleo a los 58 años. Laura Medina estaba en su cocina, lavando sus platos. Durante varios segundos ninguno de los dos habló. Daniel no sabía si gritar, si echarla, si pensar que estaba soñando. Ella fue la primera en romper el silencio. Cerró el grifo despacio, se secó las manos con el paño y lo miró con una mezcla de nerviosismo y algo que a Daniel le resultó imposible identificar. Había vergüenza en esos ojos. Daniel notó cómo la rabia le subía desde el pecho hasta la garganta. Las manos le temblaban. No de miedo. De furia. Le preguntó qué demonios hacía allí. Su voz salió áspera, cansada, cargada de semanas sin dormir bien. Laura abrió la boca, pero no respondió enseguida. Miró alrededor de la cocina pequeña, las paredes amarillentas, la nevera vieja con imanes desparejados, la mesa coja apoyada con un cartón doblado. Parecía observarlo todo como si lo viera por primera vez. Luego volvió a mirarlo a él. Dijo que necesitaba hablar. Que sabía que no tenía derecho a estar allí, pero que no encontraba otra forma. Que llevaba meses pensando en ese momento. Daniel soltó una risa seca. Le dijo que si había venido a ofrecer dinero, podía irse por donde había venido. Que no quería compensaciones. Que su madre no se había quedado sin trabajo por falta de esfuerzo, sino por una firma. La firma de ella. Laura negó despacio con la cabeza. Dijo que no había venido a comprar su silencio. Ni su perdón. Dijo que había venido porque le debía la verdad. Esa frase hizo que a Daniel se le helara la sangre. No sabía por qué, pero algo en su tono le dijo que lo que venía después no iba a ser fácil de escuchar. Antes de que pudiera responder, ella le pidió que se sentara. Daniel dudó, pero al final dejó la mochila en el suelo y se sentó en la silla más cercana, sin quitarle los ojos de encima. Laura se sentó frente a él, al otro lado de la mesa. Apoyó las manos sobre la madera gastada, y Daniel notó que le temblaban ligeramente. Laura empezó a hablar despacio. Le dijo que sabía quién era. Sabía dónde trabajaba.
Sabía que hacía turnos dobles para ayudar a su madre con el alquiler. Sabía que los domingos iba a verla y le llevaba comida preparada porque ella ya no tenía fuerzas para estar de pie mucho tiempo. Sabía cosas que nadie más sabía. Daniel sintió un nudo en el estómago. Le preguntó cómo sabía todo eso. Laura respiró hondo. Le dijo que llevaba años observándolo desde lejos. Que no como empresaria. No como directora general. Sino como alguien que cargaba con una culpa que no sabía cómo manejar. Daniel la miró sin entender. Entonces ella dijo su nombre completo. Daniel Cruz Medina. Y ese segundo apellido, que casi nunca usaba, cayó en la cocina como un golpe seco. Laura levantó la mirada y lo dijo sin rodeos. Dijo que su madre no era solo una ex empleada. Dijo que su madre era también la suya. Dijo que compartían madre. Durante unos segundos, Daniel no reaccionó. Su mente rechazó la idea de inmediato. Negó con la cabeza, una y otra vez, como si el movimiento pudiera borrar lo que acababa de escuchar. Le dijo que estaba loca. Que su madre había sido siempre honesta. Que nunca había hablado de otra hija. Que aquello no tenía sentido. Laura no se alteró. Sacó del bolso un sobre doblado con cuidado y lo puso sobre la mesa. Dijo que lo había recibido hacía 5 años, cuando su madre murió. Una carta que había esperado toda su vida para escribir. En ella estaba la verdad. Nombres. Fechas. Una historia que nadie había querido contar. Daniel no tocó el sobre. No podía. Laura continuó hablando. Contó que había crecido pensando que su madre estaba sola en el mundo. Que había trabajado en almacenes, oficinas, donde fuera necesario. Que había tenido a Daniel siendo joven y que, por miedo, por vergüenza, por necesidad, había entregado a su primera hija en adopción años antes. Que nunca dejó de pensar en él. Que nunca dejó de preguntar por él en silencio. Laura tragó saliva. Dijo que cuando supo quién era Daniel, ya era demasiado tarde para entrar en su vida sin destruirla. Que cuando llegó al puesto más alto de la empresa y vio el apellido de su madre en una lista de despidos, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Dijo que intentó evitarlo. Pero no pudo. El consejo presionaba. Los números no cuadraban. Y proteger a una persona concreta habría levantado preguntas que no estaba preparada para responder. Así que firmó. Daniel se levantó de golpe. La silla cayó hacia atrás con estruendo. Le dijo que se fuera. Que no quería escuchar más. Que no quería su historia, ni su culpa, ni su presencia en su casa. Laura no se movió. Solo dijo que lo entendía. Dijo que no esperaba perdón. Que no esperaba nada. Que solo necesitaba que él supiera la verdad. Que por eso estaba allí. Que por eso había limpiado. Porque no sabía cómo acercarse a él sin parecer la mujer poderosa que había arruinado su vida. El silencio llenó la cocina. Daniel respiraba con dificultad. Sentía la cabeza a punto de estallar. Todo lo que creía firme se había vuelto inestable en cuestión de minutos. Laura se levantó despacio. Cogió su bolso. Se detuvo un segundo antes de salir. Le dijo que no volvería si él no quería. Que la puerta quedaba de su lado. Y antes de irse, dejó las llaves sobre la mesa. Daniel se quedó solo, de pie, mirando ese pequeño objeto metálico que parecía pesar toneladas. Aún no sabía que aquella noche era solo el principio. Daniel no durmió esa noche. Se quedó sentado en la cocina hasta que amaneció, con las llaves aún sobre la mesa y el sobre sin abrir frente a él. A ratos las miraba como si fueran a desaparecer si apartaba la vista. A ratos cerraba los ojos con fuerza, esperando que todo hubiera sido una alucinación causada por el cansancio. Pero la casa seguía igual. La luz seguía encendida. Y la verdad seguía allí. Cuando por fin se levantó, el cielo ya estaba claro. Se lavó la cara con agua fría y se miró al espejo del baño. Tenía ojeras profundas y la mirada perdida. Pensó en su madre. En sus manos hinchadas después de años de trabajo. En cómo había bajado la cabeza el día que le dijeron que no volviera al almacén. Pensó en Laura.
En su ropa limpia, en su forma cuidadosa de moverse, en esa tristeza que no encajaba con la imagen que él tenía de ella. Salió de casa sin desayunar. El turno en el almacén fue interminable. Daniel movía cajas sin pensar, repitiendo movimientos mecánicos mientras su mente volvía una y otra vez a la cocina, al sobre, a esa palabra que no dejaba de resonar en su cabeza. Hermana. Cada vez que alguien lo llamaba, tardaba unos segundos en reaccionar. Sus compañeros notaron que algo no iba bien, pero nadie preguntó. En ese lugar, cada uno cargaba con lo suyo. Al terminar el turno, no fue a casa. Caminó sin rumbo durante casi una hora hasta que se encontró frente al edificio donde vivía su madre. Subió las escaleras despacio, como si el cuerpo le pesara más de lo normal. Cuando ella abrió la puerta y lo vio, sonrió con cansancio. Le preguntó si estaba bien. Daniel no respondió enseguida. Entró, dejó las botas junto a la pared y se sentó en la silla de la cocina. La miró durante un largo momento. Esa mujer pequeña, con el cabello ya lleno de canas, que había sido su único apoyo toda la vida. Quiso preguntarle. Quiso gritar. Quiso exigirle respuestas. Pero no pudo. Ella puso una olla en el fuego y empezó a hablar de cosas sin importancia. Del precio del pan. De una vecina que se había mudado. De una serie que veía por las tardes. Daniel la escuchaba y al mismo tiempo no la escuchaba. Todo lo que decía sonaba frágil. Como si una palabra mal puesta pudiera romper algo para siempre. Se fue sin decir nada. Esa noche, al volver a su apartamento, el sobre seguía donde lo había dejado. Daniel lo cogió con manos temblorosas y lo abrió. La letra era antigua, cuidada. Leyó despacio. Leyó nombres, fechas, decisiones tomadas desde el miedo. Leyó disculpas que llegaban tarde. Leyó amor, incluso en la distancia. Cuando terminó, tenía los ojos llenos de lágrimas. Ahora entendía demasiadas cosas. Los silencios de su madre. Las preguntas que nunca hacía. Las veces que parecía ausente. Laura no había mentido. Todo encajaba de una forma dolorosa y clara. Durante los días siguientes, Daniel intentó seguir con su vida. Trabajó. Visitó a su madre. Hizo la compra. Pero algo había cambiado. Cada gesto cotidiano tenía un peso distinto. Como si supiera que nada volvería a ser simple. Una tarde, al volver del trabajo, encontró a Laura sentada en las escaleras del edificio. No llevaba traje. Vestía unos vaqueros sencillos y una camiseta oscura. Tenía las manos entrelazadas y miraba al suelo. Cuando lo vio, se levantó de inmediato. Le dijo que solo quería saber si había leído la carta. Daniel asintió. No gritó. No discutió. Solo le dijo que entrara. Dentro del apartamento, el ambiente era tenso. Laura se quedó de pie, sin saber dónde poner las manos. Daniel se sentó frente a ella. Le dijo que no sabía qué hacer con todo aquello. Que no estaba preparado. Que no confiaba en ella. Pero que tampoco podía fingir que no existía. Laura lo escuchó sin interrumpir. Cuando habló, su voz era baja. Dijo que no esperaba que la llamara hermana. Que no esperaba formar parte de su vida de inmediato. Que entendía su rabia. Que entendía su desconfianza. Dijo que había pasado toda su vida sintiéndose fuera de lugar, incluso rodeada de gente. Que el poder no había llenado nada. Le dijo que verla, a su madre, trabajando hasta el agotamiento, había sido una de las razones por las que nunca había querido tener hijos. No quería repetir la historia. Daniel la miró por primera vez sin odio. Vio a una mujer cansada. No físicamente. Cansada por dentro. Laura le dijo que quería ayudar a su madre. No con dinero directo. Con opciones. Con estabilidad. Daniel negó con la cabeza. Dijo que su madre no aceptaría nada de ella. Laura lo sabía. Dijo que por eso quería hacerlo bien. Sin imponer. Sin humillar. Ese día no llegaron a ningún acuerdo. Pero tampoco se despidieron como enemigos. Cuando Laura se fue, Daniel cerró la puerta despacio. Se apoyó en ella y dejó caer la cabeza hacia atrás.
Sentía que estaba caminando sobre un terreno nuevo, inestable, donde cada paso debía darse con cuidado. No sabía qué lugar ocuparía Laura en su vida. Pero ya no podía expulsarla de su mente. Y eso, aunque no quisiera admitirlo, lo asustaba más que cualquier otra cosa. El tiempo empezó a avanzar de una manera extraña, como si los días se estiraran y se comprimieran según el peso de lo que Daniel llevaba dentro. No volvió a ver a Laura durante casi 2 semanas, pero su presencia estaba en todas partes. En los silencios. En las preguntas que no hacía. En cada vez que miraba a su madre y se preguntaba cuánto sabía realmente de su propia vida. Una tarde de domingo, mientras ayudaba a su madre a ordenar unos cajones antiguos, encontró una caja de cartón escondida al fondo del armario. Dentro había fotos viejas, cartas dobladas, recibos amarillentos por el tiempo. Entre todo eso, una foto llamó su atención. Era su madre, joven, con un bebé en brazos. No era él. Daniel lo supo al instante. El bebé tenía los ojos claros. No dijo nada. Volvió a guardar la foto con cuidado. Esa noche llamó a Laura. La conversación fue corta. Incómoda. Necesaria. Quedaron en verse al día siguiente en un café pequeño, lejos del centro, un lugar al que Daniel solía ir cuando necesitaba pensar. Laura llegó antes. No pidió nada hasta que él se sentó. Cuando lo hizo, lo miró como si temiera que cambiara de opinión y se fuera. Daniel fue directo. Le preguntó por el día en que decidió no salvar el puesto de su madre. Laura bajó la mirada. Dijo que había llorado en su despacho. Que había firmado sabiendo que aquel gesto la perseguiría toda la vida. Que si hubiera tenido el valor de decir la verdad entonces, tal vez todo habría sido distinto. Pero no lo tuvo. Daniel no la perdonó. Pero tampoco la atacó. Le dijo que lo que más le dolía no era el despido. Era la sensación de haber sido invisible. De que su madre hubiera sido un número más. Laura asintió. Dijo que esa sensación la acompañaba a ella también, aunque nadie lo creyera. Que la gente solo veía el cargo, nunca a la persona. A partir de ese día, empezaron a verse de vez en cuando. Sin anuncios. Sin promesas. A veces para tomar un café. A veces solo para caminar. Laura escuchaba más de lo que hablaba. Daniel se dio cuenta de que nunca le daba órdenes, ni siquiera en cosas pequeñas. Siempre preguntaba. Siempre esperaba. Un viernes por la tarde, Laura le pidió permiso para ver a su madre. No como directora. No como hija. Solo como alguien que quería pedir perdón. Daniel dudó durante horas. Al final aceptó, con una condición. No habría explicaciones. No habría revelaciones. Solo una visita corta. Su madre abrió la puerta y miró a Laura con curiosidad. No la reconoció como la mujer de las revistas. Solo vio a una desconocida bien educada. Laura habló con cuidado. Le dijo que había trabajado en la misma empresa. Que lamentaba lo que había pasado. Que sabía que no era suficiente, pero que quería decirlo en persona. La madre de Daniel la escuchó en silencio. Luego le ofreció un vaso de agua. Fue un gesto pequeño. Pero algo se aflojó en el pecho de Daniel. Con el paso de las semanas, Laura empezó a aparecer más seguido. A veces llevaba comida. A veces solo se sentaba a escuchar. Nunca mencionó dinero. Nunca habló de su puesto. Era como si dejara esa parte de sí misma fuera del apartamento. Daniel empezó a verla de otra forma. No como la mujer que había firmado una orden. Sino como alguien que cargaba con decisiones que no sabía cómo reparar. Una noche, Laura le confesó que no dormía bien desde hacía años. Que cada despido tenía un rostro en su memoria. Que el de su madre era el que más dolía. Daniel no supo qué decir. Así que no dijo nada. Solo se quedó allí, escuchando. Ese silencio compartido fue el primer momento en que Daniel sintió algo cercano a la paz. Pero la calma no duró. Una mañana, Daniel recibió una llamada del hospital. Su madre había sufrido una descompensación. Nada grave, dijeron. Pero necesitaban que alguien fuera. Daniel llegó con el corazón en la garganta. La encontró despierta, cansada,
pero estable. Se sentó a su lado y le cogió la mano. Mientras hablaban, Laura apareció en la puerta de la habitación. Se había enterado por un contacto interno. Dudó antes de entrar. La madre de Daniel la miró fijamente. Y por primera vez, algo cambió en su expresión. La observó durante varios segundos, como si buscara algo en su memoria. Luego preguntó, con voz suave, si se conocían de antes. Laura se quedó inmóvil. Daniel sintió que el aire desaparecía de la habitación. Ese momento, que había temido desde el principio, había llegado sin aviso. Y ninguno de los tres estaba preparado para lo que vendría después. La habitación del hospital quedó en silencio después de la pregunta. Laura sintió que las piernas le temblaban. Daniel apretó la mano de su madre con cuidado, intentando transmitirle calma, aunque por dentro estaba igual de asustado. Nadie respondió de inmediato. El monitor marcaba un ritmo constante, casi demasiado fuerte para lo que sentían. Laura dio un paso al frente. No sonrió. No fingió seguridad. Dijo su nombre en voz baja. Dijo que había trabajado en la empresa durante muchos años. Que tal vez se habían cruzado en algún momento. No dijo más. La madre de Daniel la observó con atención. Sus ojos, cansados pero aún atentos, recorrieron el rostro de Laura despacio. Luego asintió, como si aceptara una respuesta que no terminaba de entender. Cerró los ojos y apoyó la cabeza en la almohada. Daniel soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Después de eso, Laura se quedó unos minutos más y se fue. No intentó alargar la visita. No era el momento. Daniel lo entendió. Esa noche, mientras acompañaba a su madre, pensó en lo frágil que era todo. En lo fácil que habría sido que la verdad saliera de golpe y lo rompiera todo. Los días siguientes fueron extraños. Su madre mejoró y volvió a casa, pero estaba más callada de lo habitual. A veces miraba a Daniel como si quisiera decir algo y luego cambiaba de tema. Él no sabía si sospechaba algo o si solo estaba cansada. Laura llamó una vez para preguntar cómo estaba. Daniel respondió con frases cortas. No tenía fuerzas para más. Ella no insistió. Una semana después, Laura pidió verlo. Dijo que necesitaba contarle algo importante. Se encontraron en el mismo café de siempre. Laura llegó tarde, algo poco habitual en ella. Tenía el rostro pálido y los ojos enrojecidos. Le contó que había tomado una decisión. Había presentado su renuncia como directora general. Daniel la miró sin entender. Pensó que era una forma de dramatizar. Laura negó con la cabeza. Dijo que no podía seguir tomando decisiones que destrozaban vidas sin mirar a la gente a los ojos. Dijo que había construido una carrera impecable, pero vacía. Que cada logro le pesaba más que el anterior. Daniel le preguntó qué pensaba hacer ahora. Laura se encogió de hombros. Dijo que no lo sabía. Que por primera vez en su vida no tenía un plan. Y que, extrañamente, eso no la aterraba tanto como debería. Le dijo que no esperaba aplausos. Que no esperaba que eso cambiara lo que había pasado. Solo necesitaba dejar de huir. Daniel no la felicitó. Tampoco la criticó. Solo le dijo que era una decisión grande. Y que tendría consecuencias. Laura asintió. Dijo que ya estaba acostumbrada a vivir con consecuencias. Esa noche, Daniel habló con su madre. No le contó todo. No podía. Pero le dijo que Laura había sido despedida también, aunque por razones distintas. Su madre lo escuchó en silencio. Luego dijo algo que lo dejó helado. Dijo que siempre había sabido que el pasado vuelve, de una forma u otra. Daniel la miró, pero ella ya estaba cerrando los ojos. Los días pasaron. Laura desapareció del ruido mediático. Los periódicos hablaban de su salida como una sorpresa. Algunos la criticaban. Otros la defendían. Daniel no leía nada de eso. Para él, Laura ya no era un titular. Una tarde, mientras ayudaba a su madre a regar las plantas del balcón, ella le dijo que quería contarle algo.
Se sentaron en la mesa pequeña. Su madre respiró hondo y empezó a hablar. Le habló de una hija. De una decisión tomada con miedo. De una vida marcada por la culpa. Le habló de Laura. Daniel no dijo nada. Solo escuchó. Cuando terminó, su madre tenía lágrimas en los ojos. Dijo que nunca había dejado de pensar en ella. Que cada cumpleaños era una herida abierta. Que cuando Laura apareció en el hospital, lo supo. El corazón, dijo, reconoce antes que la mente. Daniel sintió como algo dentro de él se acomodaba por fin. No era alivio. Era comprensión. Esa noche llamó a Laura. No para reclamarle nada. Solo para decirle que su madre ya sabía. Y que quería verla. Laura llegó al apartamento con una bolsa pequeña en la mano. No traía flores ni regalos caros. Solo pan recién hecho y una sopa sencilla que había preparado ella misma. Cuando la madre de Daniel la vio entrar, se levantó despacio. Se quedaron frente a frente durante unos segundos que parecieron eternos. Ninguna habló primero. Fue la madre quien dio el paso. Extendió la mano, temblorosa, y tocó el rostro de Laura como si necesitara asegurarse de que era real. Laura cerró los ojos. Las lágrimas le corrieron sin que pudiera detenerlas. No hubo reproches. No hubo preguntas. Solo un abrazo torpe y profundo que llegó tarde, pero llegó. Daniel se apartó discretamente. Entendió que ese momento no le pertenecía. Se quedó en la cocina, escuchando voces bajas, respiraciones entrecortadas, silencios que decían más que cualquier palabra. A partir de ese día, las visitas se volvieron frecuentes. Laura venía sin anunciarse, siempre con algo hecho por ella. Aprendió las rutinas de la casa, los horarios, las pequeñas manías de su madre. Nunca intentó ocupar un lugar que no le correspondía. Solo estaba. La madre de Daniel empezó a sonreír más. A veces se cansaba rápido, pero parecía más ligera. Como si una carga invisible se hubiera aflojado. Hablaba del pasado con menos miedo. Hablaba de decisiones difíciles. Laura escuchaba todo, sin defenderse. Un domingo, mientras Daniel lavaba los platos, escuchó a su madre decir algo que lo detuvo en seco. Dijo que estaba orgullosa de las dos personas que había criado, incluso desde la distancia. Dijo que la vida no le había salido como esperaba, pero que al final le había devuelto algo hermoso. Daniel apoyó las manos en el fregadero y respiró hondo. Laura empezó a buscar trabajo, pero no en despachos ni en consejos de administración. Empezó a colaborar con una asociación que ayudaba a personas despedidas a reconvertirse. Daba charlas pequeñas, sin cámaras, sin titulares. Por primera vez, sentía que su voz servía para algo real. Un día, le ofreció a Daniel ayudarlo a estudiar algo nuevo, a cambiar de rumbo si quería. Daniel lo pensó. Le agradeció, pero le dijo que no. Que su lugar estaba donde estaba. Que no necesitaba subir para sentirse valioso. Laura lo entendió. La relación entre ellos se volvió sencilla. No perfecta. Pero honesta. Había días de silencio. Días incómodos. Días buenos. Como en cualquier familia. Una tarde, Daniel encontró a Laura sentada en el balcón con su madre, mirando cómo caía el sol. Hablaban poco. No hacía falta. Se sentó con ellas. Durante un rato, nadie dijo nada. En ese silencio, Daniel entendió que no todo tenía que ser explicado para ser sanado. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió pensar que el futuro no tenía por qué doler tanto. El tiempo no arregló todo, pero sí lo suficiente. No hubo milagros ni finales perfectos. Hubo días buenos y días pesados. Hubo silencios que todavía dolían un poco. Pero ya no eran silencios vacíos. Eran silencios compartidos. La madre de Daniel empezó a caminar cada mañana hasta la esquina. Despacio, con cuidado, pero con una sonrisa que antes no estaba. Laura la acompañaba a veces.
Otra se quedaba atrás, respetando ese espacio que sabía que no le pertenecía del todo. Nunca quiso ocupar un lugar que no fuera suyo. Solo quiso estar. Daniel siguió trabajando en el almacén. El cuerpo cansado. Las manos ásperas. La rutina intacta. Pero algo dentro de él había cambiado. Ya no sentía que su vida pasara desapercibida. Ya no se sentía invisible. Alguien veía su esfuerzo. Alguien conocía su historia completa. Una noche, al volver a casa, encontró a Laura sentada en la cocina, repasando unos papeles viejos con su madre. Reían por algo pequeño. Nada importante. Nada que valiera dinero. Daniel se apoyó en la puerta y se quedó mirando la escena unos segundos más de lo necesario. Entonces entendió algo simple. Laura no había perdido poder al irse. Había perdido una máscara. Y al hacerlo, había ganado algo que nunca había tenido. Un lugar donde no tenía que ser fuerte todo el tiempo. Daniel se sentó con ellas. No hablaron de empresas. No hablaron del pasado. Hablaron del día. De la comida. Del clima. De cosas normales. Y en esa normalidad, había una paz profunda. Laura nunca pidió perdón otra vez. No hizo falta. Su forma de estar era su manera de asumir todo lo que había hecho. Daniel tampoco pidió explicaciones. Aprendió que no todas las respuestas sanan. Algunas solo reabren heridas. Con el paso de los meses, los tres construyeron algo frágil pero real. Una familia sin manual, sin promesas grandilocuentes, sin fotos perfectas. Una familia hecha de presencia. Y cada vez que Daniel cerraba la puerta por la noche, sabía que ese pequeño apartamento ya no era solo un lugar para dormir. Era un refugio. Un sitio donde el cansancio no pesaba tanto. Donde el pasado no mandaba. A veces la vida no devuelve lo que quita. A veces devuelve otra cosa. Algo distinto. Algo que no sabías que necesitabas. Y cuando eso pasa, lo único que queda por hacer es quedarse.